Bien, ahora vamos a ver lo que es el generador con excitación en serie, el cual es aquel cuyo campo está conectado en serie precisamente con el inducido, o con este caso con la armadura, con el circuito de armadura. Y el campo en serie de este tipo de configuraciones va a tener muy pocas vueltas de alambre, y este va a ser mucho más grueso que el alambre utilizado normalmente para una configuración de un generador en derivación. Ahora, como la fuerza magnetomotriz se expresa mediante esta ecuación, se puede conseguir la misma fuerza magnetomotriz con unas cuantas vueltas y una corriente alta que con muchas vueltas y una corriente baja. En esta figura se va a mostrar lo que es el circuito equivalente para esta configuración. Ustedes pueden observar que en este caso el circuito de campo está conectado en serie con el inducido a las terminales del generador. En este caso, para la ecuación de voltaje se obtiene a partir de las leyes de voltaje de Kirchhoff, igual que las otras configuraciones, donde dicho voltaje de salida, o el voltaje real medido, es esta ecuación, por lo que en este caso, de acuerdo a las características del circuito, las corrientes de campo, la de armadura y la de línea, son exactamente iguales. Bien, la curva de magnetización del generador de corriente directa en serie es muy similar a la de los otros generadores que hemos visto. Sin embargo, en vacío no hay corriente de campo, de manera que, como se puede observar acá, el voltaje de salida alcanza solamente el valor correspondiente al flujo remanente para echar a andar la máquina, y cuando la carga aumenta también lo hace la corriente de campo, de tal manera que la corriente del inducido, o la corriente, el voltaje del inducido, el voltaje interno, aumenta rápidamente, y la caída de esta configuración también incrementa. En este caso, al comienzo es mayor el aumento del voltaje interno que de la caída, de tal manera que en este caso, durante este tiempo o durante esta parte de la curva, el voltaje de salida aumenta. Después de que la máquina se aproxima a la saturación del voltaje del inducido, este casi permanece invariable, y en este caso el voltaje de salida predomina, empieza a disminuir, y la caída de tensión empieza a crecer. En este caso se puede decir que esta configuración de esta máquina es una mala selección para una fuente constante de voltaje, y de hecho en este caso la regulación de voltaje es negativa y es elevada. Básicamente esta configuración se utiliza para ciertas aplicaciones. En este caso para poder sacar provecho de esas características del voltaje del dispositivo, que muestra una pendiente muy pronunciada. Y un ejemplo podría ser para estas aplicaciones es la soldadura por arco, en donde en este caso el generador de en serie se diseña con un efecto de reacción de armadura, con lo cual se puede conseguir que la característica terminal adopte la forma como se muestra aquí. Ahora vamos a ver lo que es el generador de corriente directa compuesto acumulativo, el cual se define como un generador de CD tanto con un cuerpo en serie como con un campo en derivación.
un campo en serie como en derivación. Es decir, es un híbrido, si lo quieren llamar así, conectado de tal manera que las fuerzas electromotrices de ambos se sumen. En este caso tenemos lo que es el circuito equivalente de esta configuración, donde ustedes observan tiene una combinación de los dos circuitos de lo que es las configuraciones en serie y en derivación. Y en este caso se le conoce a esta configuración o esta conexión como una conexión de derivación larga, donde si ustedes observan aparecen los puntos que, igual que en los casos de los transformadores, la corriente que fluye hacia el punto produce una fuerza electromotriz positiva, magnetomotriz positiva. Y la corriente del inducido fluye hacia el extremo marcado con un punto de la bobina de campo en serie, que es como se muestra aquí. Y la corriente en derivación, en este caso la corriente de campo, fluye hacia el extremo marcado con un punto de la bobina del campo en derivación. Por lo tanto, la fuerza magnetomotriz total para esta máquina está dada por esta ecuación, donde esta es la fuerza magnetomotriz del campo en derivación, esta es la fuerza magnetomotriz del campo en serie, y esta es la fuerza magnetomotriz de la reacción del inducido. Entonces, la corriente de campo en derivación efectiva, equivalente, se muestra en esta ecuación, de tal manera que se puede seleccionar, una vez despejando, se obtiene esta ecuación, y además tenemos lo que son estas relaciones de corriente y voltaje para esta configuración, donde la corriente de la armadura es igual a la suma de la corriente en línea más la corriente de campo, y por leyes de voltaje de Kirchhoff tenemos lo que es el voltaje de salida igual a la corriente del inducido, al voltaje inducido o el voltaje interno menos la caída de voltaje. Y la corriente del campo es igual al voltaje de salida sobre la resistencia de campo. Bien. También hay otra forma de conectar esta configuración del generador acumulativo o compuesto acumulativo en llamada lo que se llama derivación corta, como se muestra aquí en el circuito. A diferencia del circuito anterior, ahora el circuito de campo tiene una corriente IL, o fluye una corriente IL a través de él, en lugar de que en el caso anterior la corriente del circuito de campo era la corriente de armadura. Bien, para el control de voltaje de esta configuración existen diferentes técnicas que son prácticamente las mismas para controlar el voltaje de un generador en CD en derivación, donde una de ellas es el cambio de velocidad del eje. Igualmente, si aumenta la velocidad, aumenta el voltaje interno y por lo tanto aumenta el voltaje de salida. La otra opción igualmente es cambiar el resistor de campo del generador, lo cual modifica la corriente de campo. Si RF disminuye, entonces se eleva la corriente de campo, lo que aumenta el flujo y por lo tanto aumenta el voltaje tanto del interno como el voltaje de salida. Igualmente esta configuración, como se mencionó anteriormente, es la más utilizada para controlar el voltaje del generador. Ahora, la corriente de campo en derivación equivalente, debido a los efectos del campo en serie y la reacción del inducido, se muestra en esta ecuación. Por lo tanto, la corriente del campo en derivación efectiva total de la máquina es representada por esta ecuación, de tal manera que esta corriente equivalente representa la distancia horizontal, ya sea
a la derecha o a la izquierda de la línea de resistencia de campo sobre los ejes de la curva de magnetización. Eso lo vamos a ver ahorita gráficamente. En este caso, también tenemos que esta resistencia de campo es igual al voltaje de salida sobre la corriente de campo. Y además, la caída resistiva del generador para esta configuración está dada por la corriente de la armadura más por la suma de la resistencia de la armadura más la resistencia en serie. Bien. Ahora, como se puede observar aquí, esta es la curva, mejor dicho, la curva para el análisis gráfico del generador compuesto acumulativo, donde el voltaje de las terminales en condiciones de vacío será el punto en que se intersecte la línea del resistor y la curva de magnetización, que es la que se muestra aquí. Ahora, conforme se añade la carga del generador, aumenta la fuerza magnetomotriz del campo en serie, lo cual va a incrementar la corriente de campo en derivación equivalente y la caída resistiva en la máquina, como se muestra en esta gráfica. Igualmente, los dos lados forman un triángulo cuya magnitud está en función de la corriente de la armadura. Ahora, para encontrar el voltaje de salida, con cierta carga, se debe determinar el tamaño del triángulo y encontrar precisamente el punto donde exactamente cabe la línea de la corriente de campo y la curva de magnetización, que es la que se muestra aquí, en este punto del triángulo, precisamente. Y finalmente vamos a ver lo que es el generador de corriente directa compuesto diferencial, el cual es un generador diferencial tanto con un campo de derivación y un campo en serie. La diferencia con respecto al generador de compuesto acumulativo es que ahora las fuerzas magnetomotrices se van a restar una con respecto de la otra. En este caso se muestra el circuito equivalente de este generador, donde se puede observar que la corriente del inducido ahora fluye hacia afuera del extremo de una bobina marcada con el punto, y es decir que el voltaje circula de forma inversa, y en el caso de la corriente de campo en derivación ahora fluye hacia, en este caso igualmente fluye hacia el extremo de la bobina marcada con el punto. Por lo tanto, la fuerza magnetomotriz neta para esta configuración se puede obtener a través de estas dos ecuaciones. A diferencia del generador compuesto acumulativo, en este caso las fuerzas electromotrices, como se muestra aquí, se restan. Ahora, la corriente de campo en derivación equivalente debido al campo en serie y la reacción del inducido se muestra en esta ecuación, y la corriente de campo en derivación se muestra en estas ecuaciones, ya sea que se utilice esta ecuación o esta otra ecuación. Al igual que un generador compuesto acumulativo, esta configuración diferencial se puede conectar en derivación corta o en derivación larga. El control de voltaje de estas compuestos diferenciales es que cuando aún las características de la caída de voltaje de un generador son bastante malas, se puede ajustar el voltaje en las terminales para cualquier carga. En este caso, las técnicas son básicamente las mismas que utilizadas para las otras configuraciones, donde se aumenta la corriente, donde se aumenta la velocidad angular, entonces aumenta el voltaje interno y por ende el voltaje de salida. Y la siguiente es el cambio de la corriente de campo, donde si IRF disminuye, aumenta la corriente del campo, aumentando el flujo y por ende los voltajes internos y de salida. Bien,
Las características de voltaje para el análisis gráfico de un generador se determina a partir de esta gráfica, de la misma manera que en el caso del compuesto acumulativo. En este caso, la porción de corriente de campo en derivación está, siempre es igual a esta ecuación, igual que en el caso del acumulativo, y el resto de la corriente del campo efectiva está dada por la corriente equivalente, y es igual a la suma de los efectos del campo en serie y la reacción del inducido, como se mostró en ecuaciones anteriores. La corriente equivalente representa la distancia horizontal, en este caso negativa, sobre los ejes de la curva de magnetización, puesto que en este caso el campo en serie y la reacción del inducido se restan. Por lo tanto, la caída resistiva que se muestra acá, que igual depende de esta corriente de la armadura y la suma de la resistencia en serie y la de la armadura, es la longitud a lo largo del eje vertical de la curva de magnetización. ¿Sí? Ahora, para encontrar el voltaje de salida de una carga dada, se debe determinar el tamaño del ángulo, el tamaño del triángulo, y encontrar el punto donde cabe exactamente la línea de corriente de campo y la curva de magnetización. Aquí en este caso está lo que se muestra aquí en este punto, y precisamente este punto debe caer exactamente entre la línea de corriente de campo y la curva de magnetización. Y bien, de esta manera estamos analizando las diferentes configuraciones para generadores de corriente directa, corriente continua, para posteriormente poder analizar lo que son los motores de corriente continua.